Muy buenas tardes. En esta ocasión tenemos el gusto de entrevistar a la licenciada en Derecho María Fernanda Quesada Rojas para efectos de una investigación que versa sobre la muerte digna de la eutanasia. Esto como soporte para el curso de investigaciones jurídicas que su servidor, William Herrera Cerdas, y Anthony Dinarte tienen como parte de su trabajo de proyecto de investigación. A continuación, le doy el pase a la licenciada María Fernanda. Bienvenida, licenciada. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, William y Anthony. Importante indicar que hoy es 2 de agosto del 2022, son las 15:32 y estamos bajo la plataforma Microsoft Teams que nos provee la universidad como un mecanismo de virtualidad. Mi nombre es María Fernanda Quesada Ramírez, soy licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica, soy máster en Derechos Humanos de la Universidad Estatal a Distancia. Soy coordinadora de la carrera de Derecho en la Universidad Latina de Costa Rica, sede Cañas y Santa Cruz, donde me desempeño como docente hace 10 años aproximadamente, y soy funcionaria del Poder Judicial. Me desempeño actualmente y desde hace poco más de 4 años como jueza del Tribunal de Juicio, el primer circuito judicial de Guanacaste, sede Liberia, sección Flagrancia. Sin embargo, tengo 18 años de trabajar para el Poder Judicial en diferentes cargos. Y bueno, estoy para servirles. Actualmente mi domicilio es en Santa Cruz, Guanacaste, y por eso el formato de esta entrevista. Adelante, muchachos. Muchas gracias. Gracias, licenciada, a usted más bien por el espacio y por la indicación de su formación y preparación. Como le indiqué en el inicio, esta entrevista versa sobre el tema de la eutanasia. Previo a hacerle las preguntas sobre la entrevista, quisiera consultarle si usted tiene conocimiento sobre el proyecto de ley que en la actualidad se encuentra en Costa Rica al respecto. Sí tengo conocimiento, pero no a profundidad. Es un conocimiento general. Gracias. Bueno, tomando en consideración en este aspecto que el grado de sufrimiento y las expectativas de vida clínicamente definidas que tienen los individuos, además del deterioro que indiscutiblemente sufren estas personas en fase terminal, y también considerando que la calidad de vida se ve muy limitada para estas personas que sufren en este tipo de acontecimientos, quisiera consultarle a usted si para usted es válido que tales personas puedan decidir si continuar o no con esa forma de vida. Gracias. Sí, efectivamente, mi opinión es favorable con relación a el cese del sufrimiento cuando ya existe un criterio técnico, científico, médico, normalmente de un médico en cuidados paliativos, que indique que ya pues las circunstancias médicas de esta persona son irreversibles y que no, tampoco existe una alta expectativa de supervivencia. Muchas gracias, licenciada. Le doy mi pase a mi compañero Anthony. Buenas, yo soy Anthony. Gracias por el espacio. La segunda pregunta sería, para que la licenciada conteste, ¿considera usted que en el caso de personas que decidan que se les practique la eutanasia por circunstancias excepcionales que miden enfermedades terminales, tenga que intervenir el gobierno para determinar tal decisión? Es curioso, pero creo que la mayoría de las personas dirían que sí. Sin embargo, creo que no. Mi opinión es que la Constitución política establece la libre autodeterminación de los ciudadanos o de los administrados, y que por ende yo como persona física tengo la posibilidad de determinar el fin de mi vida de acuerdo a las condiciones que yo, que soy quien la estoy viviendo, más allá de la posición que tenga el Estado, pueda cesarla.
es un principio básico del derecho, que yo precisamente puedo decidir si hacerme una operación, por ejemplo. Yo puedo decidir si someterme o no a un tratamiento quirúrgico o a un tratamiento médico. Entonces, ¿por qué no poder decidir sobre algo que es aún más trascendental, que es el fin de la vida? Cuando el suicidio, inclusive la Sala Constitucional desde hace muchos años, hace como 10 años, la tentativa de suicidio la despenalizó. Entonces, si la tentativa de suicidio no es delito, precisamente con este fundamento para la Sala Constitucional, ¿por qué el Estado habría de intervenir para determinar si yo puedo o no disponer de mi vida? Si yo no le estoy pidiendo al Estado que me dé un médico, o no le estoy pidiendo al Estado que me dé la medicina para acabar con mi vida, sino que yo lo estoy haciendo con un médico privado, creo que no debería haber penalización. Solamente que se diera dentro del sistema de seguridad social, o sea, que yo ya esté utilizando los recursos estatales, ahí sí considero que se requiere una aprobación, al igual que para cualquier otro procedimiento que sea utilizado o que se utilicen los recursos estatales. Muchas gracias, licenciada, por la respuesta. Como pregunta número 3, tenemos que si considera usted necesario para nuestra sociedad costarricense que exista una ley que apruebe y regule la eutanasia en nuestro país. Gracias. En este momento creo que es necesario, porque la interpretación que se ha realizado de la necesaria intervención estatal lo pone en esta condición, ¿verdad? Las interpretaciones que se han hecho que prohíben la eutanasia nos obligan a que exista una norma que despenalice el homicidio por piedad y los demás delitos relacionados con esto, porque en caso de que no se cree una ley, quien colabore para realizar la eutanasia será sometido a un proceso penal y con una posible sanción privativa de libertad. Entonces, por eso es que creo que es necesaria la ley. Gracias. Le doy paso a mi compañero Anthony. Desde su perspectiva profesional, ¿considera que la aprobación de una ley que apruebe la eutanasia en Costa Rica resulte benéfica o en caso contrario perjudiciosa a la sociedad costarricense? Creo que la aprobación de la ley sería beneficiosa para la sociedad costarricense, porque, como lo dije anteriormente, le da la posibilidad a los médicos de poder realizar estas colaboraciones para ejecutar la eutanasia en los casos en que la víctima o la persona así lo desee. Gracias, licenciada. Licenciada, dentro de sus funciones profesionales, ¿considera usted que la aprobación de una ley que apruebe la eutanasia en Costa Rica le perjudique, siendo usted dentro del proceso representativo, o más bien en términos más entendibles, dentro de sus funciones? Gracias. No, de entre mis funciones actualmente no, porque, bueno, como lo indiqué al momento de presentarme, yo trabajo como jueza en el Tribunal de Flagrancia y ese tipo de delitos no los conocemos nosotros. Entonces, directamente a mí laboralmente no me afectaría ni para bien ni para mal. Gracias. Licenciada, ¿cuáles serían sus recomendaciones si llegara a crear una ley de eutanasia y la muerte asistida en Costa Rica desde su perspectiva profesional en cuanto a su contenido fundamental? Creo que lo más básico es que sea una norma sencilla. Sencilla en el sentido de que puede incluirse todo el contenido en 3 o 4 artículos. No es necesario que tenga mucha parafernalia, mucho adorno, porque debe ser concreta para de esta manera, pues, descartar los portillos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aplicarle en casos en los que no existe una condición médica que lo requiera, por ejemplo. Entonces, así como ustedes lo plantearon,
La primera pregunta, bueno, esa es la hipótesis general o el primer artículo. ¿Cuándo se podrá aplicar? Cuando exista una condición médica degenerativa que genere un dolor excesivo y que sea irrevocable, que sea irreversible, perdón. Un artículo 2 que nos diga quiénes pueden ejecutarla y un artículo 3 que diga quiénes pueden, a quiénes les corresponde la supervisión y listo. Porque estamos hablando de criterios científicos, no jurídicos. Entonces, si el médico me da el criterio científico, yo como abogado, yo como Estado, no tengo por qué cuestionárselo. No debería, o sea, es parte del respeto a las diferentes ciencias, ¿verdad? Nosotros somos abogados, nuestra formación es completa y exclusivamente jurídica. O sea, nosotros no, lo que llevamos en la carrera es un curso de medicina legal y eso no nos permite tener el bagaje de conocimientos que tiene un médico internista o un médico de cuidados paliativos, por ejemplo. Eso, pero precisamente por querer abarcar todos los abogados, ¿verdad? Se caen esos errores. Y también la tendencia de los legisladores de hacer muchos artículos que realmente pues, se vuelven tediosos, innecesarios, alteran la numeración de los códigos. Incluso yo incluiría adendums en los artículos del Código Penal para despenalizar las conductas cuando se dé bajo las hipótesis de esta ley. Y listo. O sea, no se ocupa un cuerpo normativo gigantesco para un tema tan sencillo, pero que es tan satanizado, porque realmente la persona promedio dice, no, yo no quiero que mi abuelito se muera. ¿Quién sería capaz de decirle a mi abuelito, ya no sufra más? Pero yo lo viví en carne propia con mi papá, que estuvo 6 meses con una enfermedad terminal, con dolores insoportables, y desde el día 1 él pedía que le aplicáramos la eutanasia. Y teniendo un hijo médico, él no podía, porque sabía que lo iban a meter a la cárcel, obviamente. Entonces, yo creo que hasta que uno no lo vive en carne propia, de ver a alguien que uno ama sufriendo por tiempo que uno no sabe cuánto va a transcurrir, que implica gastos para el Estado porque tiene que ir cuidados paliativos a verlo cuántas veces por semana, que implica internamientos cada vez que se complica, pero los médicos tienen que salvarlo por el juramento hipocrático, aunque esté terminal, que tienen que darle medicamentos que son sumamente caros, que tiene la familia que incurrir en gastos como pañales, cuidadores, alimentación especial, sin contar el desgaste emocional para todo el núcleo familiar. Y también para el patrono, que si la persona está incapacitada, tiene que pagarle la incapacidad durante todo ese periodo, ¿verdad? Es que son contras por un montón de lugares, dejando de lado lo humano. Porque, repito, o sea, si fuera por solo lo humano, yo diría, apruébenlo, sin ninguna duda. Pero desde lo económico, lo laboral, lo medicinal, y además, nuestro país, bueno, en general el Estado, está ya supremamente cargado de gastos por personas que tienen SIDA, por personas que tienen cáncer, por personas que tienen enfermedades que son como la diabetes, que les va a implicar, si son 50 años de vida, 50 años de medicamentos, y esos gastos son fijos. Porque la mayoría de personas con padecimientos de este tipo no puede incurrir en comprarlos de manera privada. Entonces, suena muy feo tal vez ver a la persona como un número, pero todos somos un número. Todos somos un número. Para el Servicio de Seguridad Social, y bueno, creo que ya esa es mi parte subjetiva. Así que muchas gracias. No, licenciada, muchísimas gracias a usted más bien por habernos brindado el espacio para poder desarrollar nuestra investigación. Realmente, de mi parte, me retroalimenté bastante en sus puntos de vista, y le agradezco realmente por la oportunidad que nos da de este espacio. De mi parte, muchas gracias y buenas tardes. Anthony. Muchas gracias, licenciada, por dar opinión acerca de este proyecto de ley. Es interesante ver el punto de vista de diferentes
acerca de este punto de una licenciada como usted. Y muchas gracias por dar su tiempo para poder hacer estas preguntas. Bueno, muchachos, quedo a las órdenes. Cualquier información adicional, igual, por ahí hay un ensayo que hizo Dani Quesada Monge, que es amigo mío, sobre la eutanasia. Lo hizo para la maestría su tesis de maestría en la UNED, así que les puede servir, de la maestría de Derechos Humanos. Por si les interesa, está en formato digital en el repositorio de la UNED, y también lo publicó como libro, así que tuvo mención honorífica. Entonces creo que les puede servir para recopilar más información. Muchas gracias, licenciada, nuevamente por la información y le agradezco Bueno, nuevamente. Muchas gracias. chao.